Sean todos bienvenidos. Igualmente le damos la bienvenida a los que están conectados en las redes sociales. Sean todos bienvenidos. También son parte de nuestra iglesia Nueva Esperanza. Todos los que se conectan semana tras semana, que Dios les bendiga y que igualmente también esté con los varones en esta noche. Que el Señor sea el que se esté manifestando en ese retiro ahora. Que el Señor esté obrando en cada corazón de los que están en ese lugar. Y ahora vamos a dar la continuidad. Siempre vamos en nuestro estudio del capítulo 3 de Libros Restaurados. Continuamos con el libro. Y vamos a ir en la página, le vamos a dar la continuidad. El tema va a ser La verdad libera. Vamos a orar para darle inicio a este estudio. Y también los que ya están conectados también vamos a orar y darle gracias a Dios por un día más, un viernes más, una noche más que el Señor nos permite estar delante de Él, de su presencia. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús. Venimos delante de ti, Señor, con acciones de gracias, Señor, porque tú eres el que ha hecho posible, Señor, que culminemos un día más, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, de los que están presentes, Señor, de los que están, Señor, en las redes sociales, Padre Celestial, que han tomado, Señor, la decisión de conectarse y escuchar tu palabra, Señor. Llega hasta donde ellos están, Señor. Cada uno que se presente con alguna necesidad también, Señor. Sé tú obrando en ellos, Señor del cielo. Manifiéstate, Padre. Tu palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estás tú, Señor. Con cada uno, tal vez en esta noche, Señor, hay una persona sola que esté conectada, Señor, pero físicamente, Señor del cielo, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acompañándolos, Señor, igual como nosotros. Tú nos acompañas en esta noche, Señor, igual estás allá con el grupo de varones que se fueron en este retiro junto con el pastor, Señor, los bendecimos, mi Dios del cielo. Gracias, Padre. Abrimos este tiempo, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, palabra tuya, Señor. Escóndeme, Señor del cielo, que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos, a lo mejor se recuerdan que la semana pasada quedamos en el capítulo 36 y ahí hay unos ejercicios que hacer. Es algo para que cada uno, pienso que lo está leyendo en su casa, está antes de venir, ya lo haya estudiado. Entonces, de esos del capítulo 36 hasta el 50 es un ejercicio personal, que cada uno lo esté llevando paso a paso y es personal. Ahora vamos a ir en la página 50, que el capítulo 3 y la página 50, y a lo mejor lo pueden decir amén los que están, vamos a leerlo. Y dice que la verdad libera. Y dice en nuestro libro, nuestro Señor acababa de tomar la última cena con sus discípulos antes de ir a la cruz. Algo que nosotros ya sabemos qué difícil fue ese momento para el Señor Jesús, ¿verdad? Era la última cena con sus discípulos. Dice que él sabía cuál sería su destino y estaba a punto de dejar a 11 de los apóstoles que había escogido, quienes tendrían que enfrentar la oposición del Dios de este mundo y continuar la obra que Cristo había comenzado. Satanás ya había entregado a Judas, uno de los discípulos, para que traicionara a Cristo.
Jesús se volvió a su Padre y oró: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Imagínense hasta en el momento que el Señor estaba intercediendo por cada uno de los que estaban ahí en ese momento tan difícil. Todavía dice, le ora al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque ¿quién es el mal? Satanás. Y dice Juan 17:15, su oración reveló cómo puede alcanzarse esta libertad. Santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad, lo habla el verso 17. El creer la verdad acerca de Cristo, quién es, por qué vino y quiénes somos en Él, es la base de esa libertad. Tenemos que creer, conocer quién es Él, saber la verdad. El saber la verdad que está en Cristo es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Y es la marca de un verdadero discípulo. Imagínense que es la marca de un verdadero discípulo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer en la palabra de Dios para ser un discípulo de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El conocimiento de la verdad es nuestra primera línea de defensa contra el padre de las mentiras. Reconocemos esa verdad en lo último de nuestro ser, porque la verdadera fe es más que un consentimiento intelectual o una acumulación de conocimiento. La verdad de Dios tiene que penetrar nuestros corazones, el centro de nuestro ser. Solo así su verdad puede traer libertad y producir cambios eternos en el interior de la persona. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Y podemos ver que la verdad libera. Y cada uno busca la libertad, ser libres. Especialmente en el Oriente, la libertad es mayor virtud y es muy buscada por todos aquellos que son o se consideran oprimidos. ¿Quién no quiere una libertad cuando se la han quitado? ¿Verdad? Hemos visto quién no anhela cuando ha estado preso, que quiere esa libertad. Pero la Biblia, la libertad en Cristo no es lo mismo que la libertad política o emocional. Es muy diferente la libertad en Cristo. Una libertad cuando está oprimido y quiere esa libertad, ok, sale de esa libertad. Pero la libertad en Cristo es lo más importante que una persona puede experimentar. Algunas de las personas que han sido oprimidas más durante en la historia, sin embargo, han tenido completa libertad en Cristo. La Biblia nos dice que espiritualmente hablando, nadie está libre. En Romanos 6, Pablo explica que todos somos esclavos. Nadie está libre, porque siempre va a haber una esclavitud. El pecado, como lo dice Pablo, es esclavitud. Entonces no está libre. O somos esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Aquellos que son esclavos del pecado no se pueden liberar a sí mismos de él, pero una vez que somos libres del castigo del poder del pecado a través de la cruz. A través de la cruz nosotros somos libres.
Cada persona es libre a través de la cruz. ¿Por qué? Porque ahí el Señor llevó todo. Nos convertimos en una clase diferente de esclavos y en esa esclavitud que podemos encontrar la paz y la verdadera libertad. Qué rico se siente cuando usted es libre, pero en Cristo, porque ya pasa a otra etapa. Cuando usted ha llegado a los pies del Señor y trae muchas ataduras, esclavo del pecado, esclavo de la amargura, esclavo del rencor, tantas cosas que nos llevan a una esclavitud, de no poder ser ese feliz, porque trae una amargura dentro que ni él mismo ni ella misma puede quitársela. Y a veces se preguntan algunas personas, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué no puedo sentir como los demás que los ven alegres? Pero en Cristo Él nos da esa alegría. Él nos da esa vida transformada. Aunque parezca una contradicción, la única verdadera libertad en Cristo viene a aquellos que son sus esclavos, pero esclavos de Cristo. La esclavitud ha llegado a significar degradación, miseria y desigualdad, pero el paradigma bíblico es la verdadera libertad del esclavo de Cristo y experimentar el gozo y la paz. Solo la libertad en Cristo podemos experimentar el gozo y la paz. Los derivados de la única y verdadera libertad que alguna vez podamos llegar a conocer en esta vida. Hay 124 casos en el Nuevo Testamento de la palabra doulos, que significa alguien que pertenece a otro, o esclavo con ningún derecho de propiedad. Anteriormente hemos escuchado de los esclavos, los que tienen su amo y ellos son dueños de ellos mismos. Entonces tienen esa esclavitud. No pueden hacer lo que ellos quieren, no pueden ir a donde ellos quieren, porque son esclavos, solo esperando que le den órdenes, pero no son libres con su propia vida, porque tienen alguien que es dueño de ellos. Entonces, ahí es donde esa persona necesita la libertad en Cristo. Esa es la verdad. Desafortunadamente, la mayoría de las versiones modernas de la Biblia, así como la Reina Valera, generalmente traducen la palabra doulos como siervo o esclavo. Es un siervo que le sirve a su amo, a su señor, o esclavitud. Es un esclavo que no puede tener esa libertad por sí mismo. Pero un siervo es uno que trabaja por un salario y que en virtud de su trabajo su amo le debe algo. El cristiano, por el contrario, no tiene nada que ofrecerle al Señor en pago por su perdón. ¿Nos consideramos nosotros esclavos de Cristo? ¿Tendríamos algo que pagarle a Él? Aunque tuviéramos, no hay un precio que valga lo que Él hizo por nosotros. No podemos ofrecerle nada por el perdón que Él nos dio. Y le pertenecemos totalmente al amo que lo compró con su sangre derramada en la cruz.
En la cruz Él derramó su sangre por usted, por mí y por todo aquel que está escuchando. Que en esta noche el Señor traiga en su corazón ese precio tan grande que pagó el Señor. Esa libertad que Dios le dio por haber dado su sangre y nosotros somos esclavos de Él. Los cristianos son comprados por esa sangre y son posesión de su Señor y Salvador. Pero no es una esclavitud donde usted tiene que hacerlo sin sentirse libre, sino que usted se tiene que gozar de ser esclavo del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es a cualquier amo, no es a cualquier señor, es al Señor de Reyes. No somos contratados por Él, le pertenecemos a Él. Quiero que buscan Romanos 8:9 para que vean lo que dice los que son de Él. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Él especifica quiénes son de Él. Somos de Cristo, y si alguien no tiene el Espíritu, no es de Él, porque en el momento que usted recibe a Cristo, usted tiene el Espíritu en usted. Ahí es donde Él lo sella con el Espíritu Santo, ya es de Él. Así que esclavo es realmente la única traducción correcta de la palabra doulos. Lejos de ser oprimidos, el esclavo de Cristo es verdaderamente libre. Lejos de ser esclavos de Cristo es verdaderamente libre. Hemos sido liberados del pecado por el Hijo de Dios, quien dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso está en Juan 8:36. No sé si lo tenemos ese pasaje en las pantallas. Ahora el cristiano puede decir con verdad junto con Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Ahora sabemos la verdad y esa verdad nos hace libres. Leamos Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos hará libre. Qué rico es decir la verdad. Porque cuando hay mentira, es esclavo de Satanás. Satanás es el padre de la mentira, pero dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Ha visto usted cuando hay una mentira por en medio? Que una mentira le lleva a otra mentira y le lleva a otra mentira. Entonces está atrapándose. De la primera mentira se atrapó con más mentiras. Entonces no puede tener esa libertad. Mostrarse con la verdadera palabra, con la verdad. Y sentir esa opresión de que hay mentira, que Satanás está gobernando, porque él es el padre de mentira. Y usted descansa cuando viene al Señor y le dice la verdad. Y entonces usted se va a sentir tan libre
que usted entregó todo eso al Señor y no quedarse esclavo de Satanás por la mentira. Ahora sabemos la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Paradójicamente, a través de nuestra servidumbre a Cristo, también nos hemos convertido en hijos y herederos de Dios Altísimo, siendo esclavos de Cristo, del Rey. Ahora nosotros pasamos a ser hijos. Qué hermoso eso. Qué hermoso saber que yo ya no tengo esclavitud, sino que ahora tengo la libertad en Cristo. Y no solo allí, sino que soy hija del Rey, hija del Señor. Gálatas 4, del 1 al 7 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nació de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nos redimió para que recibiéramos la adopción de hijos. Nos adoptó. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¡Qué hermoso! La secuencia. Cómo nos redimió, nos adoptó, nos hizo hijo. Y luego pone en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y hijo también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Esto es alegría, esto es consuelo, esto es mi identidad en Cristo. Como herederos somos partícipes de esa herencia, la cual es la vida eterna que Dios concede a todos sus hijos. Este es un privilegio más allá. Qué privilegio tan hermoso. Más allá que cualquier tesoro terrenal que alguna vez podamos heredar. ¿Usted quiere heredar esto o quiere heredar lo que hay aquí en la tierra? Hay dos cosas. ¿Cuál quiere más? Yo pienso que si estamos aquí es porque esto es lo que queremos heredar, ¿verdad? Yo creo que todo aquel que está esclavizado por el pecado quisiera tener esto también. Por eso es tan importante que conozca la palabra, que conozca cuando tenemos la libertad en Cristo, porque venimos a heredar esto. Es un tesoro lo que venimos a heredar. Mientras que aquellos en la esclavitud del pecado heredan solo, miren lo que heredan, la muerte espiritual y una eternidad en el infierno. Es duro para aquellos en esclavitud del pecado. Heredan la muerte espiritual y una eternidad en el infierno. Y Dios tiene misericordia de cada uno como tuvo de nosotros.
nos sacó de ahí, de esa muerte segura. Nos sacó de ahí. Y Él quiere sacar a muchos, a muchos. Él no ha cesado de que su palabra se expanda para que todos aquellos reciban y vengan a la heredad y vengan a ser hijos y no pasen por esta muerte espiritual y la eternidad en el infierno. Que Dios ponga en el corazón de cada uno y sienta la necesidad de conocer a Cristo y sienta que haya libertad y experimente la libertad en Cristo. Pregunta, entonces, ¿por qué tantos cristianos viven como si estuvieran aún en la esclavitud? ¿Ha visto a alguien que vive como que no sabe hijo de quién es? ¿Verdad? Experimentamos una pandemia, experimentamos algo bien difícil, experimentamos que nos quitaron la libertad, cuando no podíamos hacer muchas cosas. Y creo que cada uno, pues yo nunca había pasado una pandemia, nunca habíamos puesto una mascarilla, nunca habíamos experimentado eso, estar encerrados en las casas, aislarnos de la familia, prácticamente escondidos. Yo creo que cada uno vamos a contar a nuestras generaciones, nuestros hijos irán a contar a sus hijos lo que experimentaron. Y era una libertad que uno quería hacer, no puedo, no puedo. Porque Satanás se encarga de quitar la libertad. Satanás se encarga de atemorizar, de que no se sientan libres, aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos, no se sientan con la libertad que yo confío en un rey, en el Señor de señores, el que dio la vida en la cruz, porque ya no está en la cruz. Él resucitó y Él me dio libertad. Me dio libertad. Le dio libertad a usted. Y Él dice aquí cuál es nuestra herencia que Él nos ha dado y cuál es la que tiene preparada para aquellos que no quieren venir al arrepentimiento, aquellos que no quieren experimentar la libertad en Cristo. Qué alegre cuando empezamos a salir poco a poco. Imagínense cuando la ansiedad los atrapa, cuando se aíslan completamente de los demás, cuando Satanás les habla al oído que están solos. ¿Cuántos no han quitado su vida porque oyen a Satanás? Porque los ha atrapado en la mentira. Por el que Él está susurrando el oído y atemorizando aún cristianos. Porque ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo de atemorizar. Pero nosotros que hemos creído en un Dios todopoderoso, que tenemos la libertad, aunque vinieron pandemia, aunque hemos experimentado muchas cosas, Nueva Esperanza estuvo de pie. Y gloria a Dios por las demás iglesias que también estuvieron de pie y que hemos creído en un Dios que Él es el que nos dio la libertad, que aún que en lo terrenal estábamos aislados, pero teníamos a un Dios a quien alabar, a una esperanza a quien nosotros servimos, a alguien que estamos esclavos, pero con libertad. Porque yo soy feliz ser esclava de Cristo.
Y yo creo que todo lo que conocemos a Cristo, nos sentimos dichosos de ser esclavos de Cristo. Porque nos quitó la esclavitud que cega, la esclavitud que lleva a la muerte. Pero ahora nosotros pasamos a vida y vida en abundancia. Ahora la pregunta, ¿por qué tantos cristianos viven como si estuvieran en una esclavitud? Por una sencilla razón, a menudo nos rebelamos contra nuestro amo, negándonos a obedecerle y aferrándonos a nuestras vidas pasadas. El Señor manda y tenemos un ejemplo, varios ejemplos en la Biblia. Voy a decir uno. A Jonás. Jonás no quiso obedecer. Hasta el canto está que no quiso obedecer. Entonces, ¿qué sucedió con él? ¿Se pudo escapar? No se pudo escapar. Pero a veces cristianos vivimos que nos rebelamos con el llamado del Señor. Que nos rebelamos a no obedecerle al Señor, que nos aferramos como el pueblo de Israel quería regresar y quería regresar atrás. El Señor los sacó de la esclavitud, Él los sacó, pero ellos querían regresar. Su mente no había cambiado, aunque iban en el camino, pero su mente estaba esclavizada todavía. Y aún el Señor oía las murmuraciones cuando pasaron el Mar Rojo y pasaron en seco, algo tan hermoso, tan increíble ver la historia que pasaron en seco y murmuraban y Dios escuchaba que murmuraban. ¿Y qué hace el Señor? Les manda el pan, el maná diario, pero se rebelaban a que querían el pasado. ¿Tenían una buena vida? Estaban esclavos, estaban en esclavitud. Y a veces traemos todavía eso en nuestras vidas, el pasado, recordando el pasado, como que el pasado nos hubiera hecho tan bien, porque estábamos atrapados en la mentira. Nos sujetamos a los pecados que alguna vez nos ataron a Satanás como nuestro amo. Mentira, engaño, desilusión, todo lo que pasamos, porque yo sé que cada uno tenemos una historia en el pasado. No es aún nuestros hijos que han nacido en un hogar cristiano, aún han experimentado cosas que pueden venir al Señor y decir, Señor, aquí estoy, te lo entrego, porque han sido arrollados de una u otra manera, ya que nuestra nueva naturaleza aún vive en la vieja naturaleza carnal, todavía somos atraídos al pecado. Pablo le dice a los de Éfeso que se despojen del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos y que se vistan del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, despojándose de la mentira y de vestirse de la verdad. Despojarse de la mentira. Cuando usted se despoja de la mentira, cuando le entrega todo al Señor, entonces viene la verdad. Porque ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él es la verdad. Entonces usted se reviste de Cristo, se llena de Cristo, se gloría en Cristo, se goza en Cristo. Donde 2 o 3 estén, ahí está Él, se goza con Él. A veces está solito y está gozándose. Está cantando, está glorificando el nombre de Dios, se está gozando, se está revistiendo de la verdad. Él es la luz. Dejar a un lado el robar y convertirse en alguien útil y que trabaja, cambia la vida.
Hemos visto personas que tenían una vida tan deshonesta, una vida tan angustiada, pero cuando vienen a Cristo, trabajan, cambian, son transformados, porque eso hace Cristo, eso hace Dios, transforma, cambia vidas. Despojarse de la amargura, la rabia y la ira. ¿Quién no ha experimentado la amargura, la rabia, la ira? Todos hemos experimentado. Si no, el Señor no lo dijera. Y vestirse de bondad, compasión y perdón. ¿Ha oído una frase que dice que Dios los perdone, pero yo no? El revestirse de perdón es necesario. Es necesario cuando llegamos a Cristo y pedimos perdón y Él nos perdona. Pero también nosotros tenemos que perdonar. Perdonar a aquellos que nos ofenden para que quede completamente libre. Porque ahí donde usted no perdona una ofensa, donde usted no perdona o yo no perdono algo, entonces soy esclavo del pecado. Porque ese es un pecado y soy cristiana. Por eso dice, ¿por qué los cristianos a veces viven como en esclavitud? ¿Por qué? Porque en el caminar de la vida siempre vamos a encontrar obstáculos, siempre vamos a encontrar a alguien que nos ofenda o incluso nosotros ofender. Y es necesario pedir perdón y es necesario perdonar, porque entonces no nos estamos revistiendo de compasión y de perdón. Leamos Efesios 4, 22 al 32. ¿Pueden decir amén cuando lo tengan? Y dice la palabra de Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, es un recordatorio que nos da. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creados en la justicia, santidad y verdad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por lo cual, dice el 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airados, podemos enojarnos, pero no pecar, es la diferencia. El 27 dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Un requisito muy bueno que el Señor nos está dando acá. Quitémonos toda gritería, todo enojo,
una lista que tenemos que trabajar día a día, hacer ese ejercicio de no enojarme, o si me enojo, no pecar. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero a menudo nos volvemos a poner las cadenas porque hay una parte de nosotros que ama la vida antigua. Hay que dejar completamente la vida antigua. Ya ni recordarla, como dijo el Señor. Las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas. Nuevas en Cristo Jesús. No recordemos la vieja vida pasada, porque a veces nos va a hacer regresar. Y si regresamos, ¿qué dice el Señor? Ay de nosotros que querramos regresar a la esclavitud de Satanás. Además, muchas veces no comprendemos que hemos sido crucificados con Cristo, como dice Gálatas 2:20, y que hemos nacido de nuevo. Ya fuimos crucificados con Cristo, ya. Hemos nacido de nuevo, completamente como nueva criatura, como dice 2 de Corintios 5:17. La vida cristiana es una de morir a sí mismo y de levantarnos a caminar en la novedad de vida. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esa vida nueva se caracteriza por tener pensamientos sobre aquel que nos salvó, no por tener los pensamientos acerca de la carne muerta que ha sido crucificada con Cristo. Cuando continuamente estamos pensando en nosotros mismos y complaciendo la carne, es en los pecados de los cuales hemos sido liberados, estamos básicamente cargando un cadáver lleno de podredumbre y muerte. No, eso creo que ninguno queremos hacer. La única manera de enterrarlo completamente es por el poder del Espíritu, que es la única fuente de fortaleza. Fortalecemos la nueva naturaleza cuando la alimentamos continuamente con la palabra de Dios. Amén. Y por medio de la oración obtenemos el poder que necesitamos para escapar del deseo de volver a la vieja vida pecaminosa. Luego nos damos cuenta de que nuestra vida, condición como esclavos en Cristo, es la única libertad verdadera y pediremos su poder para que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6:12. Gloria a Dios porque somos esclavos de Cristo y porque hemos sido libres de todo lo que Satanás nos acusaba, porque Él es un acusador, Él es un mentiroso, Él es el que está estorbando la obra preciosa de Dios. Que el Señor les bendiga, que esta palabra haya llegado en cada uno de ustedes, que reflexione estos pasajes que hemos estudiado, que el Señor traiga paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios les bendiga en esta noche. Así les agradecemos a todos los que se conectaron. Que Dios les bendiga. Que nos vemos el domingo a la 1 en su iglesia de Nueva Esperanza. Dios les bendiga.